Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero celebrar que el doctor Goyán ha descubierto cómo funcionan los impuestos. Es decir, efectivamente, los impuestos desincentivan la actividad, son un desincentivo a la actividad. Y ese desincentivo a la actividad funciona exactamente como lo describió el doctor Goyán, lo describió con lujo de detalles, es decir, desalientan la actividad adicional. Y pasa en todas las actividades. Sí, el problema grave de los impuestos es que ese efecto que está denunciando el doctor Goyán, particularmente para el caso de los médicos, se verifica en todas las actividades. En la fábrica, por ejemplo, los trabajadores no quieren hacer horas extras adicionales por el mismo problema. Algunos docentes no quieren tomar un cargo adicional, no quieren tomar alguna hora adicional de clase por el mismo problema. Es decir, en todas las actividades económicas se verifica esa misma situación. El impuesto desalienta la actividad. Así que celebro que haya una propuesta para bajar impuestos. Es una buena idea siempre bajar impuestos. Genera claro la situación de que uno va a decir, bueno, pero ¿por qué para el médico y no para el docente y no para el investigador y no para el operario de la fábrica de neumáticos y no para que también están ahora en un conflicto y que podríamos resolverlo si bajáramos este impuesto porque podrían las horas que trabajan cobrarlas con un poco más de dinero? Es decir, hay un problema de análisis parcial. Cuando uno mira el análisis parcial que está haciendo el doctor Goyán, es brillante, está bien, es correcto el análisis. El efecto del impuesto sobre la actividad que está denunciando el doctor ocurre de esa manera. El problema es que ocurre en todo el resto de las actividades de la economía. Por otro lado, hay un problema adicional que me gustaría tener alguna precisión, se la pregunto al doctor si la tiene o capaz que alguno de los, de los sectores gremiales que han venido lo tienen, que es el problema del monotributo. Es decir, muchos de los médicos que están haciendo guardias, lo mismo pasa en otras actividades económicas, no es que es un problema de los médicos, son monotributistas. Entonces no quieren hacer la guardia adicional, pero no porque la guardia adicional tenga un problema con ganancias, sino porque obviamente al facturar un poco más se pasan del mínimo del monotributo y automáticamente se van a ganancias. Razón por la cual, y yo quiero hacer una pregunta al señor presidente de esta comisión, porque el doctor Goyán agradeció la celeridad con la cual se estaba tratando su proyecto. Nosotros presentamos un proyecto hace ya varios meses para modificar el monotributo, justamente para resolver este problema que está denunciando Goyán. Y a mí me gustaría saber cuántos de los que hacen guardia son monotributistas y cuántos pagan ganancias. Porque mi sospecha es que son más los monotributistas que hacen guardias que los que pagan ganancias. Y nosotros hicimos una propuesta para resolver ese problema. Es más, tuvimos que hacer un artículo 109 para que usted, por favor, tratara el tema. Y usted no ha querido tratar el tema del proyecto ese. Me ha dicho en numerosas oportunidades que usted no estaba obligado a tratarlo con la celeridad que nosotros pedíamos, que ya iba a ver cuándo era conveniente tratarlo. Pues bien, le pido por favor que lo tratemos en esta oportunidad. Que traigamos el mismo tema porque es sobre el mismo problema. Buena parte, nosotros lo que corregimos en ese proyecto es que nosotros resolvemos este problema que denuncia Goyán. Es decir, que si la gente factura un poco más en el monotributo, el impuesto a las ganancias que pague sea sobre el adicional y no se cambie, porque este es el drama. Y cierro con esto, quiero ser breve con esto. Hay un problema adicional que no mencionó el doctor Goyán, pero que sí ocurre en la realidad con todos los trabajadores. Por la naturaleza del el impuesto a ganancias es un impuesto anual, pero se liquida de manera mensual a los trabajadores en relación de dependencia. Y esto genera un problema que por la dinámica de liquidación en cada lugar, a veces un trabajador que hace más horas en un mes cobra menos y cree entonces que no le conviene hacer la hora extra porque termina cobrando de bolsillo menos por la forma en que le fue liquidado el impuesto. Nunca, este es un mito. El impuesto nunca se puede llevar más del 35% de la hora extra adicional que hace ese trabajador. No puede, porque está diseñado para que no sea así. O sea, el impuesto a las ganancias hoy no puede llevarse más del 35% de la hora extra del trabajador. Pero el trabajador, si usted hace una encuesta en los hospitales, lo mismo se hace en las fábricas, por ejemplo. Muchos trabajadores no hacen las horas extras en las fábricas, estoy seguro que en los hospitales pasa lo mismo, porque creen que en realidad la hora extra se la lleva completamente el impuesto a las ganancias. Y no les conviene y terminan perdiendo plata. Esto es particularmente cierto para el monotributista.
Y no la resuelve la propuesta que está haciendo el doctor Goyán, no resuelve este problema, y la propuesta que hicimos nosotros sí la resuelve en el monotributo. Porque el monotributista, ese sí es un caso que por el mal diseño del salto del monotributo a régimen de responsable cripto, está tan mal diseñado ese salto que hace que sea confiscatorio el salto. O sea, una persona que gana 50.000 pesos más que el límite del monotributo y tiene que pasar a responsable cripto, termina después de impuestos ganando menos que el monotributista de la última categoría. O sea, eso es un problema del diseño del impuesto, está mal. Es una oportunidad para corregirlo. Si ahora lo está planteando el doctor Goyán con tanta claridad el problema que generan los impuestos y con tanta claridad el problema de desaliento de la actividad que es necesaria, porque seguro que las guardias son necesarias, como son necesarias los trabajadores que hacen horas extras en una fábrica de cualquier naturaleza en Argentina, y faltan insumos, falta un montón de actividad productiva. Necesitamos que haya más producción en Argentina y es insólito que el sistema tributario frena a gente que quiere trabajar más. Nosotros tenemos que darle incentivos justamente para que todo el que quiere trabajar más pueda hacerlo. Entonces, yo lo que invito, quiero pedirle al doctor Goyán particularmente, que en vez de hacer un dictamen hoy del proyecto traigamos el tratamiento también del monotributo respecto a la reforma que estamos proponiendo y hagamos algún tipo de consideración más general, que también salve el caso de los médicos que están en el monotributo, que si me puede decir el dato, seguramente estoy seguro que son más que los que están en responsable inscripto, capaz que usted lo tiene, con precisión. Pero también podemos salvar el resto de los trabajadores que están en una situación similar. Me parece una gran oportunidad y le pido que tenga la misma celeridad, señor presidente, para tratar los temas que enviamos nosotros también. Muchas gracias. Diputado Tetaz. Una pregunta muy simple. ¿Cuántas guardias se hacen por año? ¿Cuántas de esas guardias que se hacen por año se hacen por personas en relación de dependencia que pagan ganancias? ¿Y cuántas por monotributistas? Ese dato te lo doy después, porque no sirve a los efectos de la ley lo que me está preguntando. Diputado, perdón, disculpe, está mal el método, está mal que él le pregunte a usted y está mal que usted le conteste a él, pero no importa. Porque es así, usted hace una pregunta y se dirige a la presidencia, y la presidencia da la palabra cuando corresponde a quien tiene que contestar. No, si no, se desordena totalmente la reunión. Discúlpenme los dos. Diga, diputado Tetaz. Señor presidente, entonces, le puede preguntar, porque el autor del proyecto se supone que tiene una idea del impacto que va a tener su proyecto, y para tener esa idea y haber escrito el proyecto tiene que saber cuánta gente hace guardia en relación de dependencia. No puede ser que no sepa cuántas guardias se hacen en relación de dependencia y cuántas monotributos. Si todavía no sabe eso, entonces le falta trabajar el proyecto. Con todo respeto se lo digo, señor presidente, si usted le puede transmitir, por favor. No, solo aclarar al diputado preopinante que esta ley lo que intenta es dar respuesta a una situación que ocurre fácticamente, independientemente de qué cantidad haya, porque el impacto sobre el presupuesto prácticamente es nulo, porque ya no se hacen esas guardias. Entonces, nosotros no, hoy, por el sistema CISA, hay mucha imprecisión. Yo tiré los datos acá, mencioné los datos de cuántos centros con internación hay. Hay que calcular que de esos centros con internación hay un promedio de 5 o 6 servicios de guardia en cada uno de esos centros de internación, con lo cual estaríamos hablando de unos 20, 22.000 centros de servicios de guardia de distinto tipo. Ahora, todos estos números no sirven a la hora de tomar la decisión, porque independientemente de que nosotros no tomemos ninguna decisión, el presupuesto no se afecta, pero impacta en que las guardias no se cumplen. No hay, el problema es una carencia real de las guardias que hoy se cumplen fácticamente. Entonces, el problema no está en qué cantidad de guardias hay, qué cantidad de médicos hay, porque incluso yo lo mencioné, es un número muy variable. ¿Por qué? Porque depende de varias variables, entre ellas, por ejemplo, en qué momento se modifica el mínimo no imponible, y ahí hay una faltante menor durante un periodo porque se toman más guardias, luego caen, y de otra serie de variables que no están contempladas en el número que uno pueda tomar del CISA con precisión. Pero vuelvo a insistir, no es una cuestión de determinar
ese número porque el problema ya existe independientemente de ese número. Es fundamental determinar cuántas guardias se hacen con relación de dependencia y cuántas de monotributo, porque usted el problema que quiere resolver de fondo, que usted quiere que se hagan X guardia más. El problema, definamos el problema es que faltan N cantidad de guardias. El problema tiene que tener un número. Faltan en el sistema, usted dirá, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 guardias. Falta una cantidad de guardias. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto aporta a ese problema de X cantidad de guardias que faltan, cuánto aporta a resolver el problema de ganancias y cuánto aporta a resolver el problema del monotributo. Le estoy trayendo una propuesta a la mesa que va a sumar muchas más guardias de las que tiene usted y que también va en la misma línea que tiene usted, que tampoco va a tener un costo fiscal, que tampoco, al contrario, porque hay un montón de monotributistas que sin lugar a dudas estarían dispuestos a hacer más guardias. Y por supuesto me gustaría saber el número, pero estoy seguro por la información que recibo de distintos sectores que son más los monotributistas que hacen guardia que los que están en relación de dependencia. Entonces estaría bueno saber el número. Acá hay gente que con certeza dice que no atrás, capaz que los podemos invitar y tienen el número. Pero sería interesante saber por qué hay tanta intención en no aportar una solución como la que estamos proponiendo, que es más amplia.